Creo que va a ser otro. O sea, básicamente tengo un notebook preparado que no pude prepararlo mucho más, pero bueno, entonces vamos a ir como iterando sobre ese notebook y nada, si lo queréis seguir, pues podéis bajaros el notebook y descargaros en vuestro local el dataset. Bueno, básicamente... Bueno, no sé si estás hablando, pero estás muteado. Sí, estou muteado. Que o notebook está no chat da sesión, por se alguén aínda non o viu. Antes xa está. Efectivamente. Bueno, básicamente vamos a usar un dataset de Kaggle que es este de aquí. Lo voy a pasar también por el chat. Que es un dataset de coches usados en Reino Unido. Fue el mejor que encontré. Entonces, este dataset básicamente hizo un scraper de una página de coches usados y pues tiene datos en un instante del tiempo de marcas, modelos, precios, kilómetros, etc. Entonces, un poco la pregunta que nos vamos a hacer es cómo usar este dataset para elegir qué modelo de coche nos compramos. En principio, la idea es como comprarlo 2 años y hacerle X kilómetros y ver con qué coche saldríamos perdiendo menos dinero si lo vendiéramos dentro de 2 años o de esos kilómetros. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo sería un modelo no bayesiano, qué ventajas tiene uno, otro, etc. Vale, voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí está. Vale, veis la pantalla correctamente, ¿verdad? Bueno, asumo que sí, porque no he oído nada. Vale. Bueno, lo primero de nada, dataset viene de aquí, lo he dejado en una carpeta y voy a importar las librerías que voy a usar. Y bueno, primero vamos a ver un poco qué tiene este dataset. Básicamente tiene el modelo del coche, el año, el precio en libras, la transmisión si es automático o manual, el número de kilómetros y otras cosas que en realidad no nos interesan mucho. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer con este dataset es preprocesarlo. En principio aquí, seguramente para tomar nuestra decisión hay 2 candidatos de features, ¿no? No hay muchas. Pero en principio podríamos ver cómo afecta el kilometraje que le voy a hacer al precio. Es decir, si le hago 50.000 kilómetros, ¿cuánto se deprecia el coche? O también podría ver el año. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como vamos a escoger solo una variable para simplificar la presentación, es ver qué variable escogemos. Y bueno, aquí está el preprocesado, que igual es un poco bucle, o igual es un poco tocho, pero básicamente se divide en transformar millas a kilómetros, el consumo a unidades normales también, sacar la marca, el modelo y lo más importante es normalizar los kilómetros y normalizar el precio. Esto, como sabéis, se hace para que el número que tengamos pues, esté en un rango donde el flotante tenga precisión. Esto suele ser entre 0 y 6 más o menos y normalizar técnicamente es entre 0 y 1. Entonces aquí simplemente estamos dividiendo por el máximo de kilómetros que ponemos, que son 350.000 kilómetros. Vale, y si ejecutamos esto, pues nada, vemos aquí las nuevas features que le hemos metido. Kilómetros, la edad del coche, etc.
Entonces ahora, pues vamos a ver vamos a ver un poco el dato, en plan, qué relación tienen los kilómetros con el precio y la edad con el precio. Y el típico plot que se hace siempre en estos casos es el periplot, que nos pone las variables a un lado y a otro. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos los kilómetros con respecto al precio. Esto sería el histograma de precios, el histograma de kilómetros y el histograma de la edad. Entonces, si os fijáis, los kilómetros y la edad hacen como una forma parecida, aunque los kilómetros es como más suave, ¿no? Lo que hacen al final es como que se va decrementando a medida que pasan los kilómetros, incluso hasta llegar a un punto. Y con la edad pasa un poco lo mismo, solo que hay algún hueco aquí. Para confirmar eso, y también para ver un poco más, porque aquí al final es una nube de puntos que no se ve nada, hay otro plot muy guay que es el join plot, que te pone los histogramas, pero entre medias te pone pues más oscuritos y hay más puntos en esa zona. Y esto sería el join plot de los kilómetros y el precio. Pues como veis ahí parece que hay una relación, pero igual depende bastante del coche, es más bien un área. Y con la edad, pues es lo mismo, pero está más cortado. Y aquí como una cosa rara. Entonces, bueno, basado en esto, yo cogí los kilómetros, que aparte tiene, si lo pensamos a nivel de lógica de negocio, por decirlo así, o lógica de coches, tiene más sentido los kilómetros porque es de donde tomas la decisión. Y los años de un coche a lo mejor no es el mismo un Ford Focus de hace 20 años que un Ford Focus de ahora, no es el mismo modelo. Vaya. Vale, entonces tomando la edad, al final para hacer nuestro modelo lo que tenemos que hacer es una función que aproxime esta curva de aquí y que podamos parametrizar, ¿no? Una línea recta tiene pinta de que no es, así que yo empecé viendo que así a lo más estúpido, en plan, cogiendo los números de 0 a 100 y viendo que sale con un logaritmo. Si os fijáis, el problema del logaritmo es que, bueno, aquí es menos logaritmo, el logaritmo al revés. Bueno, como sabéis, es esta gráfica de aquí. Y el rollo del logaritmo es que, claro, sigue subiendo y esto baja. Entonces, si pones el menos logaritmo, pues baja, pero el rollo es que no tiene un límite, sigue bajando. Y si os fijáis aquí sí que tiene un límite. Pero bueno, como más o menos es la forma, pues el siguiente paso es coger una exponencial que es la inversa del logaritmo, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el resultado final, pero si cogemos la exponencial a secas, tenemos una forma hacia arriba, ¿vale? Entonces ahora es cómo hacer que esta función de aquí pueda dar más o menos esta forma, ¿no? Para buscar un poco los parámetros que tendría nuestro modelo. Entonces, lo primero puede ser multiplicar un factor este x. Imaginaos que es menos 10. Y ya veis que hace una forma parecida. Solo que igual nos falta algún parámetro porque esta base llega a 0 siempre. Y igual un coche si funciona siempre lo puedes vender por algo. Entonces, pues no sé, podemos, por ejemplo, sumar una base de 20 y como veis sube hasta 20 y hace lo mismo. Y luego también el último parámetro que nos falta a lo mejor es la escala para que suba desde un precio en concreto y baje desde un precio en concreto. Entonces, no sé, imaginaos que es 0,02. Como veis, como que se contrae, ¿no? Vale, entonces parece que esta función, si modificamos estos valores, podemos hacer que dé una forma parecida a esta, ¿no? Vale, entonces el siguiente paso, pues, es ver cómo buscar estos valores. Y para eso vamos a usar JAX. JAX, que es la librería sobre la que se construye NumPyro, que es la parte principal de esta presentación. Es una librería del estilo de
PyTorch o TensorFlow. Pero tiene dos ventajas bastante grandes. Una es rendimiento, y es que Just lo que te permite es compilar funciones sencillas de Python, un código similar a NumPy, y compilar a su vez la derivada de esas funciones. Entonces no es como PyTorch, que te la calcula, pero no te compila esa función. Entonces lo que hace al final es que la ejecución de esa derivada sea muy rápida, que es al final lo que necesitamos para esto. Y la segunda ventaja, diría yo, es que es bastante fácil de paralelizar, como veremos en un momento. Vale, entonces la función que tenemos arriba, estos numeritos de aquí los vamos a poner como parámetros. Tengo aquí definido un diccionario con parámetros y sí, Jax te compila este diccionario a código eficiente. Y les he puesto como nombres a cada uno de los parámetros del exponencial. La velocidad sería la caída de esta curva, que es el numerito que multiplicamos dentro de la x, dentro del exponencial. Luego la escala es el numerito que multiplicamos fuera. El offset al final es un número que multiplicaríamos antes de multiplicar por la escala, por decirlo así, y es para mover de un lado a otro la exponencial, que eso se me olvidó mostrarlo aquí. Y el último cambio que haríamos es que la base, como no, bueno, en principio no nos van a pagar por, o sea, en principio no vamos a cobrar porque nos lleven el coche, aunque eso, según el estado puede variar, pues vamos a hacer un máximo con 0. Vale, entonces, bueno, aquí sería un plot de ese modelo con unos parámetros aleatorios. Vale, entonces, ahora con Jax podemos sacar la derivada de ese modelo. Tiene una función grad que te saca el gradiente, que bueno, es derivada en varias dimensiones, por decirlo así. Y tiene un parámetro opcional que es argnums, que nos permite sacar la derivada con respecto de pues el número del argumento de aquí. ¿No? Por ejemplo, el modelo este recibe unos valores y unos parámetros. Entonces la derivada con respecto al valor, bueno, aquí vemos que para esto sería este caso de aquí. Y también podemos sacar aquí la derivada con respecto de los parámetros, que es lo mismo, pero mandándole argnums. Y nos sacaría, pues, la derivada. Y por recordar un poco, refrescar un poco esto, al final, ¿qué nos están diciendo estos numeritos de aquí? ¿Hacia dónde, qué parámetros tengo que poner? ¿Hacia dónde crece más la función? ¿Vale? Y por completar un poco, podemos mostrar aquí, para acabar de creérnoslo, la derivada con respecto a x de nuestro modelo. Y veis que es al revés. O sea que está bien, porque esto cada vez, ¿cómo decirlo? Cada vez decrece menos, ¿no? Por lo tanto, la derivada pues tiene que ser al revés. Vale. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es coger estos parámetros y optimizarlo, que eso es tu típico modelo no bayesiano. Si haces una red neuronal es exactamente lo mismo, solo que los parámetros pues son matrices aquí. Y a lo mejor pues alguna convolución o lo que sea. Pero al final los conceptos básicos pues es valores y parámetros. Y quieres optimizar estos parámetros para que dado unos valores, te den las observaciones que tienes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a empezar con un caso de prueba. Tendríamos un ejemplo de kilómetros con 0, 5.000, tacata hasta 300.000. Y un ejemplo de precios normalizados. Precio normalizado es con respecto al máximo de ese coche. Así que un 1.0 sería como el máximo de los coches de esa página web. Y 0.50 sería el que cuesta la mitad.
Y bueno, aquí este plot lo único que muestra es cómo queda la función con unos parámetros de ejemplo y los puntos sobre los que queremos optimizar. Vale, y el último paso que nos falta para hacer este modelo es una función de error. Entonces, dado unos kilómetros de entrada y dado unas observaciones de precio, ¿qué error dan estos parámetros? Entonces, para saberlo, se los pasamos al modelo, nos da una predicción y luego sacamos el valor absoluto de la resta de los dos valores. Sumando eso, tendríamos pues la suma de las distancias de este punto a la recta, ¿no? Y entonces, si derivamos con respecto a los parámetros, tendríamos una forma de buscar qué parámetros tengo que poner para que esta curvita de aquí se ajuste a los puntitos. Vale. Y para entrenar nuestro modelo, se puede hacer en más alto nivel, pero a mí me gusta hacerlo así con JAX. Es básicamente sacar el valor de la derivada y luego, o del gradiente, y luego coger los valores que tenemos actualmente y restarle ese valor por un número pequeñito para que vaya haciendo el descenso de gradiente, ¿no? Si ejecutamos esto, pues vemos que no hemos ejecutado lo de arriba. Vemos que más o menos se ajusta, llega a un punto, pero esto parece un mínimo local, ¿no? En plan, que realmente la curva podría ser más empinada. Y bueno, esto se puede corregir poniendo en vez de optimizándolo así a mano, usando Adam. Pero la mejor forma de corregirlo que he encontrado, y es curiosa, es literalmente multiplicándole un valor extra a los steps. ¿Y con esto qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el ajuste de la base vaya un poco más lento y que el ajuste de la velocidad, la base recordemos que era el precio mínimo de venta, y que la velocidad, que era cómo de empinada es la curva, se ajuste más rápido. Si ejecutamos esto, pues vemos que tiene algo de mejor pinta. Y si miramos el error que no está en este notebook, también da mejor error. O sea que sí que realmente está en un mínimo local. Vale, ahora con JAX, bueno, lo primero que vamos a hacer es ejecutar el modelo para todos los coches. Y pues hace una curva. Pero esto no tiene muy buena pinta porque si vemos las observaciones están mucho más altas o mucho más bajas, ¿no? Y bueno, podemos comprobarlo mirando un coche concreto. Este es el Toyota GT86 y vamos a ver cómo quedan esos puntos con esa recta. Pues como veis, el GT86 parece que se deprecia bastante más rápido, ¿no? Que la media de los coches. Vale, entonces podríamos decir, ok, optimizamos solo para el Toyota. Y es exactamente el mismo código de arriba. Lo ejecutamos y vemos que pues sí que se ajusta la curva. Pero bueno, esto es para el Toyota. ¿Qué pasa si probamos con otro coche? Por ejemplo, esta cosa, bastante fea, por cierto, pues como solo tiene dos datos, se va a quedar una curva hacia arriba y parece que vamos a ganar aquí, que vamos a ser millonarios si compramos este coche, ¿no? Y bueno, obviamente esto parece un poco falso, ¿no? En plan, solo con dos datos y ya tienes error del 100% y esta previsión. No tiene mucho sentido. Tendría que haber alguna forma de que el modelo pudiera ver la incertidumbre en base a cuántos datos tiene. Vale, entonces ahora vamos a introducir
modelado bayesiano, que para eso he preparado una animación un poco cutre, que no sé si se está viendo. Creo que no. Vale. Sí, ya se está viendo, creo. Entonces, para hacer un modelo bayesiano, lo primero que tenemos que entender es que es un modelo estadístico. Al igual que los otros modelos, le entran una serie de parámetros y te da un resultado. Pero el resultado que te da es aleatorio hasta cierto punto. El ejemplo más típico es, pues, lanzar una moneda. Si haces una función que emula lanzar una moneda, pues aquí estaría como lo haces en Python, ¿no? Coges una opción aleatoria, caro cruz, y si la moneda es correcta, este z es 0,5. Y pues nada, aleatoriamente te da caro cruz y si lo haces lo suficiente tendrías aproximadamente 50 y 50, ¿no? En las monedas que lanzaste. Vale, entonces, para ir un poco más al detalle, podemos olvidarnos por un segundo de los coches, ahora vuelvo a los coches, y pensar en el típico problema de la moneda. Imaginamos que estamos jugando con un colega a lanzar una moneda, que un juego un poco aburrido, pero bueno, jugamos a eso, ¿vale? Y el chaval lanza la moneda 3 veces y da cara 3 veces. Y entonces dices, uy, tío, esa moneda está amañada. Y otro dice, no, joder, es un entrollo de posibilidades, ¿no? De que salga 3 veces. Entonces, dado que he observado que salga 3 veces, ¿cuál es la probabilidad de que esté amañada? Y recordemos que estar amañada es que este z pues sea diferente de 0,5. Para simplificar todavía más la presentación, vamos a suponer que solo hay dos posibilidades. O que la moneda está bien o que está amañada con un cierto valor. Y ese valor pues es que salga cara el 90% de las veces. Vale. Entonces, esto que acabamos de decir, con esto que acabamos de decir, casi ya tendríamos el setup de un modelo bayesiano. Lo que nos queda son las probabilidades a priori de esos parámetros. Y con las probabilidades a priori me refiero, ¿cuánto creo yo? ¿Cómo decirlo? ¿Qué probabilidades creo de que mi amigo haya amañado la moneda? ¿Y qué probabilidades creo de que no la haya amañado? Vale, ese espacio de probabilidades vamos a decir que es de 80% que la moneda esté bien y 20% que la moneda esté mal. Entonces, que la moneda esté bien sería la cosita roja y que la moneda esté bien sería la cosita verde y que la moneda esté mal sería la cosita roja. Cada uno de estos, pues, como hemos dicho, que esté bien tendría un 80% de probabilidades y que esté mal tendría un 20%. Esto es completamente subjetivo, pero en principio para este planteamiento es suficiente. Y por ponerlo también un poco en notación, sería que los parámetros de la moneda, si está bien, pues sería que sale cara el 50% de las veces, y el parámetro de la moneda, si está mal, si está amañada, sería que sale cara el 90% de las veces. Vale, entonces tenemos esas probabilidades a priori y queremos cruzarlas con las observaciones. Tenemos unas observaciones que se pueden corresponder o no con el modelo que tenemos en la cabeza. Y recordemos que el modelo al final es si está amañado o no. Entonces, al final, habíamos dicho que observáramos 3 caras. Entonces, hay 4 probabilidades. Perdón, hay 4 posibilidades. Que la moneda esté bien y que hayamos observado las 3 caras estando bien. Que la moneda esté mal y que hayamos observado las 3 caras estando mal.
y que la moneda esté mal y que hayamos observado y que no hayamos observado tres caras, o que la moneda esté bien y que no hayamos observado tres caras. Por deshacer un poco el trabalenguas, si veis un poco aquí las proporciones, al final este cuadradito verde es bastante pequeño porque es 1/8 de todo el cuadrado que te puede salir, ¿no? Porque igual que te salen tres caras, te puede salir cruz cara a cara, cruz, 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 etc. Y pues para la moneda mal, este cuadradito de que te salgan tres caras es bastante grande. Vale, entonces ahora vamos a formular un poco exactamente lo que queremos a nivel de probabilidad. Queremos esta probabilidad de aquí, que es que la moneda sea correcta, sabiendo que hemos observado tres caras. Entonces, al final, las probabilidades pues podemos pintarlas también como cuadraditos, ¿no? Si este área suma 1, pues al final este área pues es la probabilidad que buscamos. Vale, el problema de esto es que sí, sabemos pintarlo aquí, obviamente sabemos calcularlo porque hemos pintado aquí los cuadraditos, ¿no? Pero si estas funciones no son discretas, pues no es tan fácil. Entonces, podemos sacar el teorema de Bayes, que al final es un teorema de proporciones. Pero bueno, olvidándonos del teorema de Bayes, al final, esta probabilidad de que el parámetro sea 0,5, sabiendo que hemos observado 3, va a ser proporcional a la probabilidad de observar 3 sabiendo que el parámetro es 5, que esto, como hemos dicho, es 0,5 por 0,5 por 0,5, ¿no? O 1/8. Vale, esta es la probabilidad de observar 3 sabiendo que el parámetro es 0,5. Pero hemos dicho que no sabemos si el parámetro es 0,5 o no. Entonces, esta probabilidad al final tenemos que multiplicarla por la probabilidad a priori de que nuestro amigo haya mallado la moneda, que habíamos dicho que es 0,8. Y para que nos dé una probabilidad, también tenemos que dividir esto entre todas las posibles opciones de valores de z que hayan generado esa observación. Entonces, igual lo primero que podemos observar aquí es que da la cuenta, ¿no? Porque si despejas el cuadradito amarillo entre el amarillo, pues te queda la probabilidad, te quedan los mismos cuadraditos en los dos sitios, ¿no? Que eso es un poco lo primero que hay que comprobar. Y lo segundo que podemos ver es que los tres valores de la derecha podemos calcularlos y son bastante fáciles de calcular. Entonces, bueno, antes de nada voy a introducir un poco de jargon. Los estadistas tienen nombre para cada una de los términos de esta cuenta. La distribución que queremos calcular, la probabilidad de los parámetros dada la observación, se llama posterior en inglés. La probabilidad a priori en inglés se llama prior, que la probabilidad a priori sería la probabilidad de los parámetros a secas. Luego, la probabilidad de que salga una observación 3 dados los parámetros lo llaman likelihood, sería el likelihood de nuestro modelo. Y la probabilidad de que observe 3 para todos los parámetros, para todos los posibles parámetros, es el marginal likelihood. Y igual lo vamos a ver más claro haciendo la cuenta directamente. El likelihood es que la probabilidad salga... perdón, es la probabilidad de que salgan tres caras sabiendo que la moneda está bien.
eso es 0,5 elevado a 3. O sea, 0,5 por 0,5 por 0,5. Luego, la a priori, pues, como su nombre indica, la definimos a priori, era 0,8. Y el marginal al final es la suma de los likelihood de todos los posibles modelos. En este caso, pues hay dos posibles modelos, ¿no? 0,5 y, perdón, dos posibles parámetros para el modelo, 0,5 y 0,9. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que me salgan tres caras con el modelo de 0,9? Por la probabilidad de que el modelo sea 0,9 en un primer lugar. ¿Y cuál es la probabilidad de que salgan tres caras? Por la probabilidad de que sea el modelo, sea la moneda buena en un primer lugar. Y bueno, esto, no os preocupéis si no pilláis la cuenta a la primera. Al final es simplemente darle una vuelta y igual es muy obvio lo que estoy contando, no lo sé, porque tampoco puedo veros las caras. Pero hay que quedarse con lo que queremos calcular, es esta función de probabilidad de aquí. Y que tenemos los medios para calcularla. Y luego, con otra cosa que hay que quedarse, es que si os fijáis, este marginal likelihood, pues está sumando todos los posibles modelos. Vale, aquí, todos los posibles parámetros. Vale, aquí tenemos dos posibles parámetros porque es una función discreta. Pero en la vida real, esto es bueno, en la vida real, para muchos problemas, esto de aquí es una integral y es bastante complicada. Entonces, lo que nos permite en un Pyro es estimar esta integral con varios tipos de algoritmos. Hay al final dos tipos de algoritmos para especificar esta integral. Uno es Makarov-Chain Monte Carlo, que básicamente saca muchos ejemplos de esa integral, muchos samples, y tiene la ventaja de que siempre tiende a la distribución posterior real, la distribución posterior que es la que queremos calcular. Y luego hay otro algoritmo que es más rápido que ese, porque utiliza descenso de gradiente normal, pero no tiene por qué tender a esa distribución. En concreto suele subestimar la varianza, que ya lo veremos en la práctica ahora en el notebook. Vale, y después de la teoría pasamos a la práctica. Volvemos al notebook. Vale, entonces, ¿cómo usamos NumPyro para hacer un modelo bayesiano de todo esto? Al final, nuestro modelo, que es la función de aquí, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es cómo buscamos los parámetros que lo componen. Entonces, lo que tenemos que establecer, lo que le tenemos que decir a NumPyro son las distribuciones a priori de esos parámetros. Y al final lo que significa es qué opciones creo que tiene este parámetro. Y se lo tienes que mandar como una distribución estadística. Por ejemplo, yo creo que la base, bueno, no, vamos a empezar por las que usan distribuciones normales. Por ejemplo, yo creo que la velocidad, que recordemos, en nuestro modelo era la velocidad con la que cae la curva, ¿no? Esto tendría menos velocidad y esto tendría más velocidad. Pues yo creo que el valor de la velocidad está en 4. Y no estoy seguro, pero ponle más menos 3 y sigue buscando por ahí. Al final, este valor de la normal, esta normal puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito, ¿no?
Lo único que estás especificando aquí es un poco tu creencia previa, y si tu creencia previa se corresponde más o menos con los datos, el modelo va a converger más rápido. Pero al final es completamente a priori, es como de si creo que mi amigo ha fastidiado la moneda o no. Y también esto viene bien cuando tienes que hacer que el modelo de ciertas cosas, según convenga. Y bueno, lo mismo para la escala, lo mismo para el offset. Y para la base, esto es similar a una distribución normal, pero no puede ser cero. Va de cero a, no sé si infinito, a un valor en concreto. Y esto sería la desviación típica. O sea, esto sería desviación típica, y aquí serían medias y desviaciones típicas de los parámetros. Vale, entonces, con estos parámetros se los mandaríamos al modelo y el modelo sacaría unos resultados. Vale, la siguiente etapa para especificar un modelo de NumPyro es pues hacer el cruce con las observaciones que llevamos antes, ¿no? O sea, ok, estos son los parámetros a priori, pero hemos visto que han salido 3 caras, o hemos visto que ha habido estos precios. Vale, entonces NumPyro al final, para hacer eso, es igual con la misma función sample, solo que aquí le mandas un parámetro que es observaciones. Entonces, con esto ya tendríamos... Bueno, sí, se me olvidó explicar una cosa, y es que aquí el resultado vamos como a asumir que tiene un error de medida, ¿vale? Y este error de medida también es un parámetro de nuestro modelo de NumPyro. Y entonces la observación final sería el resultado del modelo, sería una normal centrada en el resultado del modelo y con desviación típica de nuestro error de medida. Y esto sí que ya lo hemos observado con los precios del dataset. Vale, entonces ahora hay que poner un poco de boilerplate por disgregarlo un poco. Esto simplemente genera números aleatorios. Luego, habíamos dicho que hay 2 algoritmos para calcular esa distribución posterior que nos interesa. Uno es el lento y bueno, que está demostrado matemáticamente que tiene la distribución posterior, y el otro es el rápido y malo. Vamos a empezar por el lento y bueno. Y el lento y bueno, a su vez, para tomar esos ejemplos con el que estima la distribución posterior, pues tiene varias formas de tomar esos ejemplos. Y una de las que mejor funciona pues es NUTS. Entonces, a NUTS, que son las siglas de No U-Turn Sampler, le mandamos nuestro modelo. Aquí pues podemos probar varios, creo que hay como 10 implementados en NumPy, una cosa así. Y luego este kernel se lo mandamos a nuestro Makarov Chain Monte Carlo y tenemos el objeto. Y lo único que nos queda por configurar es cuántos samples tomamos para configurar el algoritmo, que esto es una especie de optimización de hiperparámetros de este algoritmo. Y luego, una vez que tenemos optimizados los hiperparámetros, cuántos samples tomamos de la distribución posterior, que vamos a ponerle 2000. Entonces lo ejecutamos. Y como veis, ya aunque es únicamente un coche, en concreto estamos ejecutando este coche por recordar el coche que tenía solo 2 valores, pues ya veis que va bastante más lento. Y eso es porque está tomando pues todos los samples. Vale, entonces, estos samples al final son samples de lo que le hemos especificado aquí, que samplee, ¿no? De los parámetros que le mandamos al modelo. Entonces, bueno,
ver un poco lo que tiene. Sabemos que tiene aquí lo que le hemos especificado. Y efectivamente ha tomado 2000 samples. Vale, pero con estos samples igual no es suficiente para lo que queremos, porque lo que queremos es una predicción. Y otra de las ventajas que tiene NumPyro es que sacar esta predicción es muy fácil, porque tiene una clase de utilidad que se llama predictive, que le mandas los samples, el modelo, y te saca las observaciones en base a esos samples. Entonces, aquí tendríamos la distribución de resultado, unos samples de la distribución de resultado. Y pues una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es sacar el cuantil 95 y 0,5 de esos samples para sacar unos intervalos de confianza. Y aquí veríamos el resultado. Y al final, veis que aquí sí que el modelo es capaz de decir, ok, tengo dos valores, a saber cómo es la curva. Estaría dando aquí el intervalo superior y el inferior. Y otra cosa guay de tener los samples es que podemos sacar exactamente lo que queramos. ¿Queremos sacar el 0,30? O sea, el cuantil 30. Pues lo sacamos. Y si os fijáis, incluso el cuantil 30 sube un poco de la media que estábamos sacando como base. Que tiene sentido que suba un poco porque aquí la función se puede ir muy arriba. Y esto es solo con los dos puntos que sabemos. Al final, ¿en qué se traduce esto? Que si tienes muy pocas observaciones y quieres saber exactamente lo que puedes decir con esas observaciones, esta clase de modelos viene genial. Entonces, bueno, ok. Pero esto es solo un coche y queremos predecir para todos. Entonces, como habéis visto que va bastante lento para este coche, solo tiene dos observaciones, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a tener que usar el algoritmo peor, ¿no? Bueno, aquí estoy pasando el dataset a una matriz. Para sacar ventaja de las operaciones que nos permite JAX. En concreto nos permite sacar una versión vectorial de las funciones que le pasamos. Entonces, aquí tengo la función del modelo y esto sacaría la versión vectorizada. Y esa versión vectorizada pues, puede ir a GPU, a FPGAs, a lo que esté implementado, ¿no? Para calcular esto. En este caso está yendo a una GPU. Y el modelo es parecido a lo que tenemos arriba, pero un poco más complicado porque tenemos que sacar parámetros para cada uno de los coches. Entonces, para hacer esto, NumPyro lo que tiene es una primitiva que se llama plate, que te permite decir, ok, estas observaciones de aquí son independientes la una de la otra. En plan, los modelos de coches son independientes el uno del otro. Y lo mismo para... pues esto sería para sacar los parámetros y luego en las observaciones también igual. Lo hacemos con plate. Y luego otra cosa que esto es un poco tricky, por decirlo así, es que claro, si vectorizamos con JAX, al final JAX lo que acepta son, pues eso, matrices, tensores o como lo quieras llamar. Vale, pero este tensor tiene nans, ¿no? Porque yo no tengo las mismas observaciones para todos los coches. Entonces voy a tener que hacer padding ahí de ceros. Y la forma que tiene NumPyro de no tener en cuenta esos ejemplos es este handler de aquí. Le mando una máscara y le digo si existe el precio para
esa observación en concreto o no. Vale, y ahora que ya tenemos el modelo, que es este de aquí, que es similar al otro pero con un poco más de cosa, pues vamos a escribir un boilerplate similar al de antes, pero cambiando los algoritmos. El algoritmo ese malo y rápido que os decía es bueno, más bien una familia de algoritmos, es Variational Inference, y al final lo que hace, por decirlo rápido y mal, es crear una distribución y crear una distribución que se aproxima a la tuya que quieres calcular y luego calcular una especie de error que pueda optimizar para hacer que esa distribución aproximada se vaya pareciendo cada vez más a la tuya. Y para aproximar esa distribución, pues utiliza un optimizador Adam normal como el que te encuentras en cualquier red neuronal. Entonces, instanciamos el optimizador, el algoritmo SVI y lo ejecutamos. Bueno, tengo que ejecutarlo de arriba. Sí, y una cosa que se me olvidó decir es que por tiempos vamos a coger solo los Toyota para que dé tiempo durante la charla. Esto, como veis, son otros 40 segundos. Sí, podemos ir viendo mientras lo que vamos a hacer después. Que al final es un poco similar a lo que hicimos arriba. Esa distribución aproximada que nos saca el algoritmo, vamos a decirle que genere unos samples y luego se lo vamos a pasar a la clase esta de utilidad de predictive para generar unas observaciones de ejemplo sobre las que luego pues, podremos sacar conclusiones de los rangos de los rangos de nuestra previsión. Entonces, aquí en concreto estamos generando una línea de kilómetros de 0 a 1 y con 30 pasos, que al final uno estaba normalizado, entonces uno implica 350.000 kilómetros. Vale, entonces generamos los samples y los mostramos. Y a ver si puedo ampliar un poco esto. Y vamos a ver qué sale. Como veis, parece que la salida es bastante razonable, menos para algunos coches, ¿no? que tienen pocos datos. Por ejemplo, el Toyota IQ pues simplemente le pone un margen súper grande y una línea recta y ya está, ya acabé. El Toyota Supra similar y el Toyota Urban Cruiser similar. Y claro, está bien si asumimos que los coches son independientes, pero es que no lo son. Tú sabes que el comportamiento de los coches va a ser más o menos similar, por lo menos en cuanto a depreciación de kilómetros. Igual no se deprecian todos igual, pero algo deberían parecerse. O sea, el modelo debería ser capaz de sacar información de este GT86 para este Urban Cruiser, para saber que la línea pues va a ir por lo menos hacia abajo, ¿no? Y esto que acabo de escribir, de hacer diferentes modelos para cada una de las series, pero compartir parámetros entre ellos, se llama pooling de parámetros. Y se puede hacer tanto en un modelo bayesiano como en un modelo frecuentista. Que vamos a ver cómo hacerlo en un modelo bayesiano, obviamente. Que es ya el modelo final que tenemos. Y pues quedó un poco torre, pero al final
la función del modelo es exactamente la misma, pero ¿cuál es la diferencia? Que vamos a generar unos parámetros base que aplican a todas las series de coches y una desviación típica de esos parámetros base. Esto al final, ¿qué estoy diciendo? Oye, yo espero que, por ejemplo, la velocidad. Bueno, no, por ejemplo, la base. Yo espero que la base sea pues un 0,05 del precio del coche, pero también espero que la desviación entre coches sea de 0,1. Que luego eso lo que espero ya se verá con los datos en la posterior. Pero es como mi predicción inicial. Y luego, para cada uno de los modelos de coches, voy a samplear pues cada uno de los parámetros de la curva. Y aparte, un parámetro que no está genérico, podría estarlo, pero yo creo que igual no tiene mucho sentido, es el error. Calcularíamos un error para cada coche. Luego aquí, esta llamada no es necesaria, pero bueno, nos permite sacar una especie como de depuración, sacar lo que está prediciendo antes de las observaciones. Entonces, bueno, básicamente haríamos lo mismo. Lo compararíamos con las observaciones y vamos a ver lo que saca. Y le voy dando. A ver si no me rompe la GPU porque tiene tendencia. Si le metes mucha memoria jax a veces es un poco inestable. Y bueno, mientras acaba esto, por explicar lo que me faltó de las otras partes, aquí al final, ¿a qué vienen estos nones de aquí? Es que el modelo puede recibir solo los kilómetros al predecir o también las observaciones. Y en este caso las observaciones vendrían con una máscara. Entonces, si me llega la máscara, o sea, si tengo observaciones, pues le meto el parámetro este de observar con su máscara. Y si no, pues directamente genero las observaciones y los amplío, que esto al final es lo que voy a usar para predecir el resultado de esta función. Y parece que está puntito a puntito de acabar. Vale. Entonces, bueno, ejecuto el boilerplate de antes. Veo que tengo los 2000 samples para los 18 modelos y los 35 posibles kilometrajes que le he metido. Y vamos a sacar los cuantiles de esto. Pues no ha salido bien. Sí, aquí cosas del directo. Un read messages. Ah, vale, vale. ¿Es esto? La verdad es que no tengo ni idea. Lo he ejecutado antes bastantes veces. Igual no he ejecutado esto de aquí. Bueno, por agilizar la presentación, voy a mostrar lo que da. Que aparte está en el GitHub.
Vale, aquí está. A ver si puedo compartirlo. Vale, este sería mi navegador. Y aquí, bueno, yo os recomiendo que accedáis directamente a la página para verlo mejor igual. Pero aquí podéis ver cómo pues, ha ajustado la curva en base a las otras, ¿no? Por ejemplo, el Urban Cruiser, que antes estaba todo mal puesto, pues ahora está bien hacia abajo, ¿no? Lo mismo para el Toyota Supra y lo mismo para el Toyota IQ. Y bueno, ahora por último, ¿cómo usaríamos este rollo de aquí, que ahora seguramente da distinto, para tomar una decisión en base al coche que queramos comprar? Al final, como tenemos estos samples, podemos hacer cosas bastante complicadas, ¿no? Podemos ver simplemente cuál es la probabilidad de que ganemos o perdamos dinero, pero igual podemos hacer cosas incluso mejores, ¿no? Aquí estaría la probabilidad de perder 1.000 euros con respecto a perder menos de 1.000 euros. Y para calcular esto simplemente tenemos que pues, restar el precio del sample 5 kilómetros. Bueno, este 5 aquí al final representa 50.000 kilómetros. 50.000 kilómetros después al segundo sample, si queremos ver cómo se deprecia el coche con 50.000 kilómetros. Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que hayamos perdido menos de 1.000 euros o más de 1.000 euros? Vale, pues al final es simplemente hacer este menor que o mayor que en el sample y ya vemos la probabilidad. Vale, vamos a ver si ahora sale bien. Ahí está, sí, creo que no había ejecutado el modelo de arriba y se ejecutó con el de abajo. Vale, un poco para confirmar lo que veíamos antes. Pues veis aquí que el Supra baja, el Urban Cruiser también, y que el margen de error es bastante pequeño. Y este es un problema de el algoritmo de SUV que habíamos visto antes con respecto al otro, que tiende a subestimar este rango de este intervalo de confianza. O sea, tiende a Perdón, hacer la distribución de resultado más pequeña de lo que debería. perdona, Pedro, que te interrumpa, pero non tiñas o notebook en pantalla, non vimos nada de eso. Vale. Gracias, gracias. Canto retraso. A ver. Podías haber interrumpido antes también, ¿eh? Ahí está. Bueno, era un pouco o que víamos antes, pero dentro do notebook, ¿no? Eso, que los modelos que observaron pocas observaciones en un coche en concreto, pues se benefician de las observaciones de los otros coches. Y al final, pues con esto podemos, con estos samples de aquí, podemos prácticamente hacernos la pregunta probabilística que queramos. Un ejemplo sería, quiero el coche que menos probabilidades tenga con el que menos probabilidades tenga de perder 1.000 euros o más. Vale, pues simplemente escoger los samples en los que he perdido 1.000 euros después de 50.000 kilómetros, que sería este índice de aquí. He sacado 35. Esto es porque he sacado 35 elementos y estaba normalizado a 350.000 kilómetros, por eso 5 representan 50.000. Y es simplemente ver cómo nos salen los samples y luego hacer la división para sacar la probabilidad. Y vemos que el que gana, el que menos probabilidad tengo de perder 1.000 euros, es el
Toyota Urban Cruiser, que más o menos tiene sentido porque no hay ningún Urban Cruiser ahora mismo por más de 6.000 euros, así que pocas probabilidades de que en 50.000 kilómetros le pierdas tanto porcentaje de valor al coche. Y otra cosa que podemos observar es que uno de los peores coches para comprar, si te preocupan esas cosas, si te gustan los coches igual no, son el Toyota Supra y el GT86. ¿Y por qué se deprecian tanto el Toyota Supra y el GT86? Pues porque son deportivos y la gente los quema. Entonces, pues, si nos vamos a las curvitas, pues lo vemos claro. El GT86 baja bastante contra, por ejemplo, el Aygo. Y el Toyota Supra, pues bueno, aquí no se ve mucho, pero sí, también baja bastante. Y aparte porque la mayoría son nuevos, entonces va a bajar todavía más. Y bueno, eso sería todo. Disculpad porque ya sé que lo del notebook ha sido un poco cutre, pero he gastado todo el presupuesto de tiempo en hacer la animación esta de 1 minuto, así que no me juzguéis más de lo necesario. Y nada, turno de preguntas para lo que necesitéis. Podedes facer preguntas polo chat ou se preferides pedir a palabra para que se vos den permisos de cámara e micro, tamén podedes sin problema. No, David, solo en Reino Unido. O sea, sí, ao final, esta decisión que tomamos, facer unha predicción, ver que marxe de erro ten esa predicción e a partir de aí tomar unha decisión, ¿no? Entonces, pues, ese é o típico software empresarial que te encontras en todos os sitios. Plan, imagínate vender ou comprar accións, enviar ou non un almacén. O sea, hai moitas aplicacións a ter un modelo que che di os intervalos de confianza vendados. Gracias.